Buenas tardes, queridos estudiantes. Número de clase, por favor. Bien, en esta clase voy a empezar añadiendo dos críticas más a la concepción de Frege. No me voy a demorar mucho, espero que no me sobrepase los 10 minutos. Y el resto de la hora voy a exponer la concepción de Santo Tomás, a partir de la cual Etienne Gilson saca una conclusión importantísima con respecto a la existencia. Y si es que hablamos de Santo Tomás, eso significa entrar en la teoría aristotélica, ¿sí? Bien, entonces empecemos con las objeciones, ¿sí? Recuerden, para Frege, una oración existencial negativa plantea un problema que conduce a un absurdo bajo ciertos supuestos. Entonces, la existencia no puede ser una propiedad de los individuos, sino de un concepto. La existencia es un concepto de segundo nivel que se aplica a conceptos de primer nivel, ¿sí? Bien, ahora indiqué dos críticas, o creo que una sola. En primer lugar, a ver, el lenguaje ordinario nos dice que la atribución de existencia es semejante a la atribución de cualquier propiedad, ¿sí? Decimos, por ejemplo, el pizarrón es blanco, el pizarrón es liso, el pizarrón es rectangular. Y el pizarrón existe. En esos cuatro casos, incluyendo el último ejemplo, tenemos propiedades que se atribuyen al sujeto. En segundo lugar, mencioné la famosísima frase de Descartes: yo existo porque dudo. ¿Sí? Si dudo, soy un ser pensante, y si es que pienso, existo, yo existo. Según Frege, Descartes estaría diciendo, la cartesianidad no es vacía. Pero eso me parece que es difícil de aceptar. Entonces, voy a aumentar una tercera crítica. En realidad, dos más. Una de ellas consiste en criticar una de las premisas que están presentes en Frege en su argumento, para concluir que la existencia no es una propiedad de individuos. Recuerden que Frege decía que si la atribución negativa de una propiedad a un objeto es absurda, también lo es su afirmación, ¿sí? Recuerden la analogía que yo les puse con la ventana duerme, la ventana está despierta, ¿sí? Contra eso, Lorenzo indica que hay negaciones que son absurdas, cuyas afirmaciones son verdaderas. Existen negaciones absurdas, pero cuyas afirmaciones son verdaderas. Bien, ejemplo. Es decir, Lorenzo va a dar un contraejemplo a la tesis fregiana. Frege quería concluir a partir de una negación absurda a que las afirmaciones correspondientes también son absurdas. Pero les pongo un ejemplo de que no sucede así. ¿Sí? A ver. Negación absurda. ¿Sí? Un ente no es autoidéntico.
en absoluto. ¿Ya? Bien, aquí estoy utilizando negación total, que es la única que utiliza, que conoce Frege. ¿Sí? El principio de identidad nos dice todo ente es autoidéntico, todo ente es sí mismo. ¿Sí? Este lápiz es este lápiz. ¿Sí? Alejandra es Alejandra. Eso en general, para toda entidad. Aquí tenemos la contradictoria. ¿Sí? Ojo. Entonces, si esto es una falsedad total, de ahí, sin embargo, no se sigue que la afirmación sea también totalmente falsa. ¿Sí? A ver, todo ente es autoidéntico en alguna medida. ¿Ya? Por favor, notemos aquí, estoy aplicando, al igual que, bueno, aquí era negación, la autoidentidad, ¿sí?, a todo ente. Cada ente tomado distributivamente, es decir, de uno en uno, tiene esta propiedad. ¿En qué medida? En una medida no nula, que puede ser de infinitos grados. ¿Sí? La negación de esto es la de acá. Esto, por ser totalmente falso, no se puede conocer. Pero, sin embargo, esta afirmación es verdadera. ¿Sí? Nosotros veremos a finales de año, en diciembre, el principio de identidad. ¿Sí? Veremos cuál es su formulación correcta, qué significa, y veremos si es que es legítimo afirmarlo y sostenerlo. Justificaré este principio de aquí a unos 3 meses. Aquí se está afirmando algo muy débil. ¿Sí? No se está diciendo que todo ente es totalmente autoidéntico, al 100%, absolutamente, sino en alguna medida, puede ser alta, baja, ¿sí? Eso es verdad. La prueba de esto la pospongo para de aquí, es el capítulo 8. ¿Sí? Entonces, esto es una verdad y podemos decir que su negación es absurda, pero no por ello también va a ser absurda la afirmación correspondiente. Eso es entonces un contraejemplo a esa tesis que mantiene Frege. ¿Sí? Él decía que la negación de existencia es absurda, por lo tanto también la afirmación lo es. ¿Sí? No siempre es así. Última crítica. Ahora, podemos aceptar que un ente existe y no existe. ¿Sí? Por ejemplo, estábamos hablando de Don Quijote. ¿Sí? A ver, si Don Quijote no existe, partimos de que esta oración es verdadera. ¿Sí? Pero por el principio de generalización existencial, bueno, esto es lo mismo que decir Don Quijote es inexistente. ¿Sí? Aquí estoy haciendo una atribución. ¿Sí? Tengo aquí la cópula y esta propiedad la estoy atribuyendo a Don Quijote.
la de no existir. Por el principio de generalización existencial, si hay un sujeto que tiene una propiedad, por lo tanto de ahí se concluye ese sujeto existe. Pero concluyo, por lo tanto, existe y no existe. ¿Sí? Existe y no existe. Esto es una contradicción, pero una contradicción no es absurda. Y en eso consiste esta última contrarréplica. ¿Sí? Bien. Y por favor, que se interprete bien. Si cuando estaba describiendo la posición de Frege, seguramente puse aquí negación total, que no hay más, no hay dos negaciones en la lógica clásica, aquí estoy utilizando negación débil. Entonces estoy simplemente diciendo que en el caso de Don Quijote o Caperucita Roja, ¿quién más? Sherlock Holmes, el Hombre Araña, etc. Es verdad que no existe, ¿sí? Pero para que esa verdad, ¿sí?, se dé, ¿sí?, para que sea posible esta predicación de inexistencia a algo, ese algo, para poder recibir esta propiedad, tiene que existir. Y de ahí, efectivamente, es verdad que concluimos algo contradictorio, pero contradictorio no significa falsedad total, absurdo, ilógico, irracional, sin sentido. Es simplemente una contradicción verdadera. ¿Cómo es esto posible? Por los grados. ¿Sí? La contradicción no es lo mismo que un absurdo. Un absurdo es una supercontradicción. ¿Sí? A ver, la supercontradicción es P y no P, en absoluto. La mera contradicción es simplemente P y no P. Frege no tiene posibilidad de expresar esta diferencia entre dos negaciones, porque solamente hay dos valores de verdad. ¿Sí? Una oración es verdadera o falsa, pero no puede ser ambas cosas. En cambio, con una negación débil sí es posible. Si aceptamos una lógica multivalente y paraconsistente, no nos vamos a asustar, a horrorizar de una contradicción. Simple. ¿Sí? ¿Ok? Cuando hablo de absurdo, eso es ilógico, irracional, sin sentido. Pero una contradicción es verdadera, es real, no solamente posible. ¿Sí? Bien, el mundo es contradictorio. Aquí tenemos un ejemplo. Hace un par de semanas hablábamos acerca de si el río Tomebamba, que estaba seco, es un río. Y me parece que la mejor respuesta es que es y no es río. Tendremos que discutir esto de acá, nuevamente en el capítulo 8, antes de que veamos el principio de identidad. ¿Sí? Yo en esa hice lo mismo, la misma pregunta que la contaba y me dijo que cuando un río no tiene agua, no es un río sin agua, es un río grande. Ya. Y también, la pregunta. A ver, pero un ratito, ya. Permítame contestar. Cuando digo río seco, quería decir poca agua, porque jamás se ha quedado puro piedras. Entonces, podemos decir, acequia, riachuelo, pero no es río, correcto, pero no está totalmente seco, por tanto, en alguna medida es río. Ambas cosas. O sea, la contradicción es posible solo si grados. ¿Sí? La contradicción es posible solo si existen grados. Es decir, existe, a ver, pongamos aquí la escala, y gracias por su pregunta, Juan. Digamos, el río está con un caudal de agua, un volumen de agua del 10%. Entonces,
es río en el 10%, no es río en el 90%. ¿Sí? Ambas cosas. En una medida lo uno, en otra medida lo otro. Entonces, en una lógica multivalente es fácil admitir una contradicción. Imposible en la lógica clásica, que ahí no hay grados. ¿Ya? Segunda inquietud. Ya, era cuando estaba explicando lo de Don Quijote, en caso de que el predicado sea las atribuciones que se dan a este personaje, por ejemplo, Don Quijote viejo, las atribuciones como por ejemplo la vejez o la vejez no existen, ¿no daría sentido a que Don Quijote también exista? Claro, pero eso es lo que estoy concluyendo aquí. Esto era si Don Quijote tiene una propiedad, la que sea, entonces existe. Esto es por generalización existencial, perdón. Ambas cosas son verdaderas. No solamente la negación, sino también la afirmación. Y lo que hago es simplemente unir. No es que por separado existe, no existe, sino ambas cosas juntas. Sí y no. La conjunción es necesaria para la contradicción. Aquí está simbolizado con la cuña. ¿Ok? Bueno. Y con esto terminamos Frege. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿sí? No hay distinción entre... Esto de supercontradicción es un invento de Lorenzo. Solo hay una única contradicción. Sea que diga P y no P o P y no P en absoluto, es lo mismo, no hay diferencia. Tal vez cuando digo aquí en absoluto, esto es simplemente retórico. Pero no tiene... semánticamente no hay diferencia entre estas dos negaciones. Es un simplemente modo de hablar. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Entonces...